Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a analizar esa viga que es estáticamente determinada. ¿Sí la pueden ver? Sí, Sí, jefe. jefe. Sí, Ok. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, donde solamente haya fuerzas y distancias o momentos definidos. Entonces, el diagrama de cuerpo libre va a tener una viga exactamente igual a la que tenemos ahí arriba y va a tener sus fuerzas desconocidas y las fuerzas conocidas. En este caso, las conocidas pues son las cargas sobre la viga y nosotros vamos a poner aquí únicamente la fuerza. Esta es una carga distribuida, la tengo que convertir a una fuerza y entonces el W lo multiplico por la base del rectángulo que forma la carga distribuida y entonces me da la fuerza equivalente y esa fuerza equivalente va al centro de la base, en el centroide del rectángulo, pues. Y tenemos otra carga que es una carga triangular y que su fuerza equivalente va eh, o pasa por el centroide del triángulo, que sería a un tercio de la altura, a un tercio de la base por el lado de la altura, ¿no? Y que esa fuerza equivalente sería el área, 2000 por 3 sobre 2. Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre, pero como yo voy a encontrar la reacción en B, entonces las distancias pues las voy a poner con respecto a el apoyo A, así. Y entonces ya puedo hacer suma de momentos en A para encontrar RB. Hago suma de momentos en A igual a 0. Los giros en esta dirección van a ser positivos. Y entonces en ese punto voy a hacer la sumatoria de momentos. La primera carga que tengo es la carga del triángulo. Entonces sería en esta dirección, contraria a la convención de la dirección positiva, tendríamos menos 2000 por 3 sobre 2 por 1, que es el brazo de palanca. Es decir, a un tercio de la base. Menos los 1000 por 6 y por 6 sobre 2. Más la reacción en B por 5 igual a 0. Y de ahí despejamos RB. ¿Cuánto vale RB? ¿Cuánto vale RB? Cuatro mil 4200. doscientos. Luego hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y entonces tendríamos la reacción en A. La reacción en A la pusimos hacia arriba, entonces va positiva. La reacción en B nos dio positivo, entonces va hacia arriba como la colocamos acá. Menos el 2000 por 3 sobre 2, que es el área o la fuerza del triángulo.
menos los 1000 por 6, que es la fuerza de la carga distribuida. Y de ahí despejo RA. ¿Cuánto da RA? Cuatro mil ochocientos. Una vez que encontramos ya estas fuerzas desconocidas, entonces ya toda la viga está en equilibrio. Tenemos los 4800, tendremos aquí los 4200 y tendríamos toda la carga de 1000 y la carga de 2000. Ya mi viga está en equilibrio. Una vez que está en equilibrio, entonces ya puede encontrar las fuerzas internas, ya puede encontrar las funciones de momento para determinar los valores de los elementos mecánicos internos de la viga o las fuerzas internas de la viga. Esas fuerzas internas son la de momento y la de corte, y entonces tenemos que definir las ecuaciones para cada uno de los segmentos, para cada uno de los estados de carga. Si ustedes se fijan, entonces aquí tenemos una carga distribuida y luego una carga triangular, y avanzamos y se termina la carga triangular y solamente queda la distribuida en este segmento. Entonces aquí cambia el estado de carga. Tendríamos un estado de carga aquí. Luego seguimos con el W y aparece la puntual. Entonces aquí tendríamos otro estado de carga y entonces acá otro estado de carga. Tendríamos 3 estados de carga. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, Inge, de acuerdo. Ok. Entonces vamos a encontrar una función que sea válida de 0 a 3, otra de 0 a 2 y otra de 0 a 1. Sí, de 0 a 1. Para encontrar la función, entonces definimos un punto que vamos a llamar C dentro del intervalo o dentro del estado de carga. Y entonces vamos a definir la función de X, la función de X para el momento 1, la función de X para el momento 2 y la función de X para el momento 3. Por este lado es un poco más simple por la parte del triángulo y entonces vamos a hacerlo de esa manera. Todas van a ir entonces de 0 a 1, esta también iría de 0 a 2 y esta iría de 0 a 3, pero todas hacia la izquierda. Entonces, para encontrar la función de momento, para encontrar la función de momento M1, vamos a tomar todo el segmento que representa donde tenemos la X, y entonces me queda así: la carga distribuida, X, el punto C, el momento M1 y el corte 1. Este vale 1000. Entonces voy a hacer suma de momentos con respecto al punto C. Hacemos suma de momentos con respecto a C y seguimos considerando esa dirección como la de los giros positivos. Entonces tendríamos
menos M1 de X menos 1000 por X y por X sobre 2 igual a 0. Y entonces de aquí tenemos que M1 de X va a ser igual a menos 1000 de X por X sobre 2. Esa es la función de momento para el primer segmento, para el volado. Y esa función es válida entonces desde 0 hasta 1 de derecha a izquierda. Ahora vamos a hacer para M2 y entonces necesitamos tomar todo el segmento a la derecha de M2. Tendríamos así. La puntual de 4200, la carga distribuida, la X iría hacia el punto C, pero empieza en 0 aquí. Y tendríamos entonces M2 y V2. Esta carga vale también 1000. Entonces hacemos otra vez suma de momentos en C y tendríamos menos M2 de X menos 1000 por X más 1 por X más 1 sobre 2 más los 4200 por X igual a 0. Y de ahí despejamos M1. Entonces M1 de X va a ser igual a 4200 de X menos 1000 por X más 1 por X más 1 sobre 2. Y esta sería entonces la segunda función de momento. Para el M3, que estamos cortando aquí en el punto C, entonces pues necesitamos tomar toda la viga del lado donde está la X. Y entonces tendríamos algo así. La puntual de 4200, toda la carga distribuida y el pedacito de triángulo porque la X va hacia acá, hacia el punto C. Entonces tendríamos el momento 3 y el corte 3. El valor de esta altura, pues lo sacamos con la relación de triángulos, ¿no? Con la relación de triángulos, es decir, toda la base del triángulo son 3, el W son 2000 y entonces decimos a esta distancia X, ¿cuánto vale ese W? Y sería entonces 2000 es a 3 como SW1 es a X. Y entonces el W1 se hace 2000 por X sobre 3. Eso vale el W. Eso vale esta altura. Este es W1. Y el otro pues vale 1000. Entonces, como vamos a hacer suma de momentos con respecto a C y aquí la X empieza pues en 0, tendríamos así. M3 de X menos el triángulo 2000 X sobre 3 por la base que sería X sobre 2 me da la fuerza equivalente. Y con respecto a C queda a la X sobre 3, es decir, a un tercio de la base. Así. Luego tendríamos los 1000, sería menos, no, estos son más, ¿verdad? Más los 1000 por la X más 3 por X más 3 sobre 2. Y menos la reacción 4200 por la X más 2 igual a 0. Es decir, de aquí a la fuerza hay 2 y hasta acá hay 1.
¿Está claro? Sí, sí. Ok, y entonces M3 de X va a quedar 4200 de X más 2 menos 2000 de X sobre 3 por X sobre 2 y por X sobre 3 menos los 1000 por X más 3 y por X más 3 sobre 2. Y ese sería entonces el otro momento. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? El recuadro que está de nuestro lado derecho es el segundo momento, ¿no? Oh, le puse 1. Sí, ¿verdad? Sí. Perdón, ese es el 2, perdón. Así. A ver, ¿tienen preguntas? Yo no. Muy bien. Ok. Bueno. Entonces, van a ustedes a hacer la tabulación. Van a hacer ustedes la tabulación de punto 5 en punto 5 para las tres vigas, para los tres momentos, perdón. Y los van a tabular y los van a graficar los diagramas de momentos. Y también los diagramas de el de corte. Ya alguien de sus compañeros decía cómo podemos obtener directamente de aquí el corte, ¿no? Pero también se puede hacer con suma de fuerzas en cada uno de los segmentos, ¿no? Por ejemplo, aquí el B1 sería igual a 1000 por X, así. Y el B2 sería V2 de X sería igual a menos 4200 más 1000 por X más 1. Si se fijan, son únicamente las fuerzas sin el brazo de palanca. ¿Y que no hay 400 es positivo? No, no porque el B2 es positivo y cuando lo despeja queda negativo. Aquí está, mira. B2 es positivo, más 4200 que es positivo, menos el 1000 por X más 1. Entonces, cuando lo despeja, el 4200 se hace negativo y el W se hace positivo. Por eso les decía que de ahí lo pueden sacar, ¿no? ¿Sí está claro eso o no? Sí, Bueno, ya, gracias. sale. Igual entonces en el momento 3. Solamente tomamos las fuerzas. Solamente tomamos las fuerzas. Si se fijan de aquí, esta es la fuerza. De aquí, esta es la fuerza. Y de aquí,
Esta es la fuerza, el otro es el brazo de palanca. Entonces, ¿qué cabe aquí? ¿Dónde cabe? Aquí cabe, ¿no? ¿Cabe? Sí. El B3 de X va a ser igual al menos 4200 más 2000 por X sobre 3 y por X sobre 2 y más el 1000 por X más 3 y ya tenemos también el corte. Alguien decía que ustedes pueden integrar el corte y les da el momento. O derivan el momento y les da el corte. Solo que aquí, como la función va hacia la izquierda, entonces lo derivan, pero le tienen que cambiar de signo. Y ya les queda la expresión del corte. ¿De acuerdo? Maestro. Vale. Entonces lo que van a hacer es tabular las ecuaciones de momento y las ecuaciones de corte a un intervalo de 0.5 y 0.5 y los van a graficar. Los van a graficar a escala, lo pueden hacer a mano. Más bien lo hacen a mano, pero lo pueden verificar con Excel o con algún otro programa, ¿no? Para que verifiquen sus curvas. Pero sí lo trazan los puntos y le ponen un lado la tabulación para ver pues que coincida con los valores reales que ustedes encontraron. ¿Sí? Eso lo van a subir a ELED y mañana en la mañana voy a poner la actividad para que lo puedan subir ahí. Van a subir el PDF con su hoja. Van a poner la viga, el diagrama de momento, el diagrama de corte y en la parte de abajo las funciones de momento y su tabulación. Las funciones de corte y su tabulación. ¿Sí?